como saben la mayoría de ustedes, la palabra humanista es la palabra detrás de la cual se normalmente agrupan aquellos que son ateos, ¿no? Porque saben que la palabra ateo o agnóstico suena un poco mal, entonces las grandes asociaciones de humanistas son en realidad organizaciones de ateos que quieren sonar bien para el público. Y bueno, yo también quiero sonar bien para el público, ¿no? Así que no es algo que critico, pero digo que o sea, no hay nadie más humanista que un cristiano, porque cree en las raíces sobrenaturales y en consecuencia que garantizan la dignidad del ser humano, ¿no? Pero ese no es el tema que estamos viendo, sino es la alegría, digamos, con que Andrew Copson, que es el director ejecutivo de los humanistas de el Reino Unido, ¿no? De Inglaterra y sus aledaños, recientemente, a finales de agosto, él publicó un artículo en una página web más o menos popular en Inglaterra, diciendo que esta era la primera vez que una pandemia afectaba a los británicos con un nuevo desafío, ¿no? Y escribía lo siguiente, ¿no? Para la mayoría de los británicos, escribía, entre los cuales más del 52% se identifican como no religiosos, ¿no? O sea, es decir, más de la mitad de los británicos. Esta es la primera vez en la historia en que una crisis de esta naturaleza ha sido enfrentada sin la religión, ¿no? Y por si acaso, Copson lo dice con alegría, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar en los ingleses cuando o sea, la última gran catástrofe nacional que fue la Segunda Guerra Mundial y el bombardeo, la gente británica todavía era practicante, era, digamos, la gran mayoría anglicana, pero era religiosa. En los discursos de Churchill se hablaba de Dios, se hablaba de la bendición sobre el país, ¿no? O en la Primera Guerra Mundial, o en el caso de la peste española, todas esas épocas y todas esas catástrofes y desafíos históricos del siglo XX fueron básicamente momentos en que la religión era preeminente, ¿no? Y esta es la primera pandemia, la primera crisis nacional grave, ¿no?, que afecta a todo el país, en que la religión no tiene nada que ver. Y Copson lo dice con mucho entusiasmo, ¿no? Pero el asunto es, él dice que, aunque estamos alegres de que finalmente la religión no cumple un papel importante en un país como Inglaterra, él dice, nosotros tenemos el desafío de presentar una aproximación secular, ¿no?, es decir, no religiosa, a la pandemia. Y ahí se queda el hombre, ¿no? Tenemos que presentar una propuesta secular a la pandemia. Y claro, muchos dicen, bueno, nosotros nos basamos en la ciencia, ¿no? Esa es la aproximación secular, nos basamos en la ciencia. Pero ¿qué cosa significa basarse en la ciencia? Porque como saben ustedes, y especialmente aquellos que han estado leyendo noticias de todo tipo, la ciencia ha ido por todos lados, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando decían que las máscaras no funcionaban, que podían tener un efecto negativo en la respiración de las personas, que había que contener la respiración para ver si es que nos estaba bajando el grado de oxígeno, que ahora la pandemia ya no se difunde por superficies donde dura muy poco, sino por el efecto aerosol que se produce especialmente cuando se canta, ¿no? Que la pandemia es menos contagiosa en los lugares abiertos, ¿no? Y muchas de estas cosas contradicen lo que se decía inicialmente, y la consecuencia de eso es que la prensa
ha estado corriendo detrás de cada una de las cosas que decía la OMS, que decía tal o cual institución, y lo que termina sucediendo es que las personas están más confundidas porque cada una de estas informaciones vienen un día después de la otra. Entonces, algunos se ha quedado todavía con la idea de que es malo en sí mismo salir a la calle, otros están diciendo ya no es malo, no es tan malo salir a la calle si se usa máscara, que otros se han quedado con la idea, es decir, tenemos un montón de ideas contrarias a sí mismas que se han superpuesto. Y esto es algo previsible cuando tenemos dos factores que no juegan a favor de la humanidad, de nosotros, ¿no? Primero, que como no sabemos nada del COVID-19, la ciencia ha ido investigando y ha ido encontrando, haciendo descubrimientos que tenía que poner a prueba y que en 3 días se mostraban que no era correcto o se aprendía algo nuevo, que es el proceso normal de la ciencia. Pero como la gente se está muriendo de esta enfermedad, hay este constante deseo de saber qué es lo último que la ciencia ha dicho. Y el segundo elemento es una prensa que está encima de esto sin mucha prudencia. Entonces, una vez que aparece un resultado, lo pone en primera plana a todo meter y resulta que está negando lo que dijo 4 días después. Y esto, digamos, no porque han estado mintiendo antes, sino que eso era lo que hasta el momento se había descubierto. Entonces, la prensa muchas veces está desconcertada. ¿Por qué estamos entrando en una crisis económica donde la gente no está invirtiendo en publicidad en la prensa, etcétera, cuando la gente está consumiendo tanta prensa? Bueno, está consumiendo tanta prensa porque quiere saber, pero se desilusiona con que la prensa vaya cambiando de opinión cada día. Y no es la prensa, como digo, es la ciencia, pero es la imprudencia con que se está cubriendo la información. Entonces, cuando la aproximación secular dice, bueno, basémonos en la ciencia, está diciendo algo que es razonable, pero que no resuelve todos los problemas, especialmente cuando los últimos estudios que se realizaron en julio sobre el impacto del COVID-19, especialmente uno que se hizo en el jornal médico Brain Behavior and Immunity, que, o sea, es un jornal británico específicamente que trata de asuntos neuronales y emocionales, ¿no? Se llama Cerebro, Conducta e Inmunidad, ¿no? Brain Behavior and Immunity. Entonces, acá en el BBI, la principal de las investigadoras, la doctora Mary Loads, ¿no? Que es una psicóloga clínica, dice que básicamente que desde la primera etapa del COVID y en la medida en que ha ido obligando a la gente a estar en casa, a no trabajar, a perder el trabajo, etc., que el deseo de hacerse daño, ¿no? Y los pensamientos suicidas y el abuso de alcohol y de drogas se han convertido en problemas sustanciales en el Reino Unido. Estoy citándolo textualmente, ¿no? Y, digamos, el Reino Unido no está solo, eso lo sabemos cualquiera de nosotros que esté encerrado y que tiene familiares encerrados, ha visto cómo, o sea, en lugares donde se ha estudiado, por ejemplo, en China y en Estados Unidos, ¿no? Que ha habido un dispararse de la depresión, la ansiedad, el insomnio, la inseguridad, y esto es especialmente verdadero entre mujeres, incluyendo enfermeras que tratan pacientes del COVID-19, ¿no? En Estados Unidos, la Kaiser Family Foundation, la fundación de la familia Kaiser, que es una familia muy rica que dejó una cantidad muy grande de dinero para la investigación en temas de salud, ¿no? Fueron los fundadores de este sistema de salud privado que se llama Kaiser Permanente, ¿no? Una investigación en julio descubrió que la mitad de los norteamericanos dicen que el COVID-19 los ha dañado en su salud mental, ¿no?
Y luego, en el mes pasado, en agosto, la edición del Psychiatry Research, ¿no? Investigación psiquiátrica, una revista muy influyente en el mundo psiquiátrico, encontró que la soledad, la depresión y las ideas suicidas han crecido significativamente desde la pandemia, ¿no? Y un estudio de la Asociación Norteamericana de Salud Mental vio que la detección de ansiedad y depresión habían subido en junio en 400% comparado con enero. O sea, y esa es la razón por la cual varios profesionales en Estados Unidos dicen, mira, si el COVID-19 fue el terremoto, los problemas de salud mental son el tsunami, ¿no? Que normalmente sigue después del terremoto. Y que en consecuencia, si encontramos la vacuna del COVID-19, el efecto en la salud psicológica de las personas va a ser un problema que se va a mantener, ¿no? Entonces, y esa es la razón por la cual, digamos, periódicos importantes como el Washington Post, por ejemplo, dijeron hace muy poco que el COVID-19 está empujando a los Estados Unidos a una crisis real de salud mental. Pero aquí está lo curioso, ¿no? Y es que esta crisis de salud mental no está afectando a todos por igual. Como decía, hay un caso en que la mayoría son mujeres, ¿no? Pero virtualmente cada uno de los estudios que se han hecho sobre salud mental, los que están lidiando mejor con los problemas de salud mental relacionados con el COVID-19 son las personas religiosas. Por si acaso acá no han hecho ninguna división en los varios estudios sobre qué tipo de religión, ¿no? Sino simplemente han medido lo que llaman creencias y prácticas, ¿no? O sea, básicamente las personas religiosas, ¿no? Y que cómo están resultando mucho mejor protegidas que las personas que no practican la religión o aquellas personas que son puramente, entre comillas, humanistas, ¿no? Nadie, por si acaso, conoce mejor este argumento que el doctor Harold Koenig, ¿no? Que es profesor de psiquiatría y de ciencias de la conducta en la Universidad de Duke. Esta es una universidad en Carolina que es muy importante, es una de las grandes universidades en Estados Unidos, ¿no? Él publicó este año, el 2020, en plena crisis del COVID, la segunda edición de el Manual de Espiritualidad, Religión y Salud Mental, ¿no? Y que publicó con su colega David Rosmarin. Los dos son, digamos, las máximas autoridades en medición de la influencia que tiene la religión o la falta de ella en la salud general y la salud mental en particular, ¿no? Y él encontró que aquellos que practican, que toman en serio su religión, en general están en mejor salud física y mental que aquellos que no tienen una afiliación religiosa, ¿no? Y no voy a entrar en los números porque ya abordé este tema en un anterior punto de vista sobre los porcentajes y la información real, que es, por si acaso, el informe del profesor Koenig, ¿no? Los que quieren verlos está en este Handbook of Spirituality, Religion and Mental Health, ¿no? O sea, manual de espiritualidad, religión y salud mental, en su última edición. Y en esta última edición aborda todos estos temas con cifras, con estadísticas, comparadas con las estadísticas de años anteriores, ¿no? Entonces, el señor Cobson, pues, puede estar muy contento de que finalmente la religión no tenga nada que ver con o poco que ver con la pandemia en algunos países como el Reino Unido. Pero habría que ver si su alegría está justificada y si los resultados van a ser buenos para ellos, ¿no? Que tengas un buen día.